de cierto os digo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Esas palabras son las palabras de Jesús en Juan 12, 24 al 26. Cuando un grupo de griegos venía a buscarle, se acercaron a uno de sus discípulos y le dijeron: queremos ver al maestro. Y todo estaría bien, no había ningún problema en presentar al maestro, excepto que esas personas eran griegos. Y los griegos eran gentiles, y los gentiles eran personas que no se las llevaban bien con los judíos. Jesús, dándose cuenta que su tiempo había llegado para ir a Jerusalén, donde él tendría que enfrentar la muerte de la cruz, su sepultura y su resurrección, en este pequeño instante ve un momento, el potencial de la vida de Dios para compartirse con un mundo roto, con un mundo en dolor, y se da cuenta que el compartir la vida de Dios delante de sus discípulos tiene un precio no solo para él, sino para sus discípulos. Y les dice: si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Llevar fruto para el reino de Dios requiere que las semillas estén dispuestas a dar su vida para que otras plantas puedan venir. Jesús estaría a punto de dar su vida por el mundo muriendo en la cruz. El dolor de su muerte es algo que Jesús llama a sus discípulos a recibir. Porque la paradoja de la vida cristiana es esta, que cuando usted rinde su vida y la pierde, es allí donde la encontramos, que es donde morimos a nuestros deseos egoístas, que Dios nos da la vida que realmente necesitamos. Entre más nos aferremos a nuestros deseos y nuestros gustos, más perdidos vamos a estar de la verdadera vida de Dios. Porque nuestro Dios es un Dios que es capaz de cambiar nuestra historia de tal manera que, como nos gozamos hoy en el bautismo, nuestro Dios puede rescatar a personas perdidas en el alcohol, en las drogas, en la depresión, y darnos una vida nueva donde podemos comprometernos con Él y contarles a otros qué bueno es este Dios. Una vida donde su amor es real, una vida donde su amor no es una reunión un domingo en la mañana donde nada más pongo una marquita y digo: ya fui a la iglesia. No vamos a la iglesia. Aquellos que seguimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, somos la iglesia. Y donde quiera que estemos, donde quiera que nuestra planta de nuestros pies caiga, el reino de Dios está presente. Pero esto viene con un precio. El que ama su vida, la perderá. El que pierde su vida, por mi causa la encontrará. Donde si alguno me sirve, sígame. Donde yo estuviere, ahí estará también mi servidor. Voy a preguntar esta mañana: ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Jesús dice que donde Él está, sus servidores también deben estar. Y Jesús nos dijo que donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre, Él está presente. ¿No nos dijo eso? Jesús está presente cuando nos reunimos en su nombre. Jesús está presente para ministrarnos, para llenar nuestro corazón con su presencia, pero no es el único lugar donde Jesús está presente. Jesús, siendo Dios, está presente en los cielos y la tierra. Jesús llena todas las cosas, pero Jesús está específica y especialmente presente en lugares donde las personas están lejos de Él y donde están perdidos. Jesús les dijo a sus discípulos: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En la enseñanza de los evangelios, Jesús cuenta la historia de un hombre que tenía ovejas. Tiene 100 ovejas. Una se le pierde. ¿Qué es lo que hace el pastor? Deja las 99 que están seguras y va y busca a la oveja perdida. ¿Dónde está Jesús hoy? Jesús está también buscando a aquellos que están lejos de su familia, lejos del redil, lejos del rebaño. Y Jesús nos invita a unirnos a Él buscando a aquellos que Él escogió desde antes de la fundación del mundo, pero que todavía no han escuchado el mensaje salvador de su perdón y redención. El evangelio. Y Jesús dijo: donde yo estoy, mis servidores también van a estar. Hermanos, llega un momento en nuestra vida espiritual donde Dios
al darnos toda su vida para crecer, nos da tanto que no nos la podemos quedar. Tenemos que compartirla. Y pasamos de recibir al dar. Dios quiere que su iglesia, que su pueblo disfruten de su presencia, pero también la compartan. Y Jesús nos va a llamar a compartirla, pero tiene un precio. Y el precio es el que Jesús dijo: si la semilla no cae a tierra y muere, queda sola. Pero si muere, lleva mucho fruto. Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y ese llamamiento, ¿sabes qué es lo que va a hacer contigo y conmigo? Ese llamamiento va a ser incómodo. Dios no te ha invitado a estar cómodo en tu vida cristiana. El llamado de Cristo te va a incomodar. Y te va a incomodar de tal manera que no puedas tú nada más sentarte y recibir, sino que tengas que compartir con otros. El llamado de Cristo va a ser incómodo. Nuestra nueva serie de mensajes que vamos a estar compartiendo en Hechos capítulo 8 al capítulo 12 tiene este título: incómodo, porque la iglesia en el libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento, comenzó como una comunidad de poder irresistible, pero una comunidad que poco a poco, por el éxito que el evangelio tuvo en Jerusalén, tuvo que ser dispersada para llevar la vida de Dios a toda la tierra. Una iglesia que creció, floreció y se volvió una iglesia hasta cierto punto cómoda, con liderazgo, con ministerios, con recursos, pero que tuvo que ser esparcida de una manera incómoda para que la vida de Dios pudiera compartirse. Si tienes tu Biblia, entonces te voy a invitar a abrirla en Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8 en esta nueva serie de mensajes, incómodo. Déjame compartirte algo que aprendí el año pasado. Mi esposa y yo fuimos a una boda en California el año pasado y vimos los bosques que tiene en California con los pinos y los redwoods, las secuoyas, una cosa majestuosa y hermosa. Bosques llenos de vida, llenos de árboles enormes, árboles que no puedes abrazar, ¿verdad? Que tienes que tener 10, 15, 20 personas agarrados de la mano para darle alrededor del tronco. Unos bosques majestuosos. Si has estado viendo las noticias, has visto que muchos de esos bosques han estado incendiándose terrible. Cada semana vemos cómo esos bosques se están quemando y se están quemando. Tú nunca te imaginarías que, de hecho, el bosque con tanta vida, para continuar saludable y vivo, de hecho, depende muchas veces de los incendios temporales que suceden para traer vida nueva. Una cosa que aprendí en una agencia que se encarga de administrar los bosques ahí es que algunos de estos árboles, de hecho, dependen del fuego para propagarse. Déjame leerte este pequeño extracto de un folleto que recibí. Dice: algunos árboles dependen del fuego. Árboles como los pinos y eucaliptos solo liberan sus semillas después de un incendio, cuando el terreno es rico en nutrientes y no hay obstrucciones a la luz del sol. ¿Fijaste? A veces el fuego es necesario para limpiar el terreno y quitar las obstrucciones. Durante el incendio, los conos del pino actúan como una capa resistente al fuego que protege las semillas. El calor seca esta capa, causando que los conos se abran y les permite dispersar sus semillas. Algunas especies de pino solo liberan sus semillas después de un incendio, en lugar de un periodo de maduración. La vida de los pinos, la vida de estos árboles majestuosos, está en las semillas, pero a veces las semillas están protegidas por estos conos duros, resistentes, que aguantan los incendios. Este cono que tengo en mano izquierda es una de esas especies que solamente se abre cuando hay un incendio o calor intenso. Cuando usted se abre y lo sacude a veces, mira, hay una pequeña semilla. Cuando finalmente se abren, viene la semilla y viene la nueva vida. A veces el fuego es necesario para que la vida pueda buscar una manera de compartirse. Si no hay fuego, muchos árboles se quedarían sin multiplicarse. Porque ¿sabes qué? A veces es más fácil quedarse uno cómodo en sus cubiertas protectoras de comodidad. Y siempre y cuando la vida de Dios esté en nosotros, no hagan olas, ¿verdad? Yo aquí estoy bien, yo ya voy a la iglesia, yo me porto bien, yo disfruto la vida de Dios. Pero ¿qué de aquellos que aún están perdidos? Es fácil ser indiferente y cerrar los ojos a la realidad de otros, y a veces se nos olvida cuán perdidos estábamos nosotros también. ¿Y sabes qué es lo que Dios hace? Cuando tú y yo estamos empezando a quedarnos muy cómodos en la protección del rebaño, a veces Dios
le sube al fuego para sacarnos de nuestra comodidad. ¿Qué fuegos estás enfrentando en tu vida espiritual? Donde Dios te está diciendo, ¿sabes qué? Ya te di tiempo para que maduraras, pero se te está pasando el tiempo. Algunos de nosotros no somos una planta que simplemente suelta sus semillas fácilmente. Algunos de nosotros estamos cubiertos de capas protectoras tan duras que solamente el fuego puede hacer que nos abramos para compartirla. En la iglesia en Jerusalén, fuego es lo que Dios permitió que sucediera para que ellos pudieran llevar el evangelio más allá de sus áreas de comodidad. Así que si tienes tu Biblia, te invito a abrirla. Hechos capítulo 8. Vamos a ver cómo es que Dios utiliza los fuegos incómodos de la persecución y las pruebas para poder esparcir el mensaje de vida del evangelio. Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. De nuevo, la pregunta que vamos a ver: ¿cómo es que el Señor utiliza la incomodidad del fuego de la persecución para extender el mensaje del evangelio más allá de los muros de nuestra comodidad? Así que ponte cómodo ahí en tu banca. Estamos a punto de ser sacados de nuestra zona de comodidad. Hechos capítulo 8. Vamos a ver dos cosas. Vamos a ver que en este capítulo Dios usa la incomodidad de la persecución por dos propósitos. El primero de ellos es sacar a su pueblo de su zona de comodidad. Hechos capítulo 8. Vamos a leer todo el capítulo. Dice así. Es un capítulo extenso. Te pido que lo leas de nuevo en casa con detalle porque hay tantas cosas contenidas en este capítulo que no vamos a alcanzar a hablar de ellas todas, pero vamos a hablar de ciertas cosas que son vitales para el resto de lo que Dios quiere hacer, no solamente con la iglesia en el libro de los Hechos, sino con nuestra iglesia aquí mismo hoy. Dice así, Hechos 8, versículo 1. Dice así: Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Saulo asolaba a la iglesia y, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas las partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. La gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén. En muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate,
ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a este carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Mandó parar el carro, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Dios utiliza los fuegos incómodos de la persecución en la vida de los creyentes para sacar a su pueblo de su zona de comodidad. El capítulo 8 en Hechos es la continuación de la historia anterior que vimos en el capítulo 7. En el capítulo 7 vemos el martirio de Esteban, ¿se acuerdan? Esteban, lleno del Espíritu Santo, es traído delante de la corte. Esteban les habla del amor y del perdón de Cristo y los judíos, llenos de ira, lo apedrean y lo matan. La sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Allí, mientras Esteban está siendo apedreado, hay un joven, un líder religioso, una persona de prominencia política, un rabino bien educado parado, dando su aprobación a la muerte de Esteban. Y a los pies de este rabino están las ropas de Esteban mientras lo apedrean y muere desnudo. Este hombre joven se llama Saulo de Tarso. Y este hombre se convierte en una persona que persigue a los cristianos, hombres, mujeres y niños, y los lleva a morir por causa de su testimonio en Cristo. Este hombre es un hombre de poder y de autoridad. Pero mientras estos hombres y mujeres están dando su vida por Cristo, ¿sabes qué es lo que Dios está haciendo? Dios está plantando semillas en el corazón de personas que odian a Dios, que odian a Cristo, personas que son diferentes de nosotros como los samaritanos, personas que son tan diferentes que no hay manera que puedan ser parte de la congregación como el eunuco que vamos a ver después. Pero lo interesante de esta historia es que a pesar de que la persecución está sucediendo, la iglesia en Jerusalén que estaba cómoda, la iglesia en Jerusalén, capítulo 6, tenemos la elección de los diáconos, ¿te acuerdas? Multitudes estaban respondiendo al evangelio. En Hechos capítulo 2 tenemos 3,000 personas que se convierten, más mujeres y niños. Después, más tarde, tenemos otros 5,000. Después tenemos los sacerdotes obedeciendo a la fe. La iglesia en Jerusalén era una iglesia que estaba creciendo, estaba siendo de impacto. Y no solamente eso, es una iglesia que había ya desarrollado ministerios. Felipe, la persona en el capítulo 8 que está llevando el evangelio a estos lugares, era uno de los diáconos en el capítulo 6 que escogieron para apoyar a los apóstoles. ¿Te acuerdas de Felipe? Dice que cuando los escogieron, en el capítulo 6, ellos iban a escoger hombres de buen nombre, llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, llenos de fe, buenos hombres, líderes. Si tú fueras Felipe, ¿cómo te sentirías tú cuando Dios te saca de la iglesia donde tú creciste, te llevara a un lugar que no te gustara, con gente que no verías ni en pintura? Felipe era un diácono, tenía un ministerio, tenía el respeto de la congregación, tenía una posición. Y cuando la persecución comienza a través de Saulo, ¿sabes lo que Dios hace? Dios lo saca de la comodidad de la congregación donde él estaba en Jerusalén como un líder y lo lleva a lugares donde el evangelio tenía que llegar, pero que la iglesia en Jerusalén no estaba contemplando. En Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesús le dijo a los discípulos: van a recibir poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes y ustedes me van a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra.
Jerusalén era ser testigos de Cristo con las personas que ellos se sentían más cómodos, otros judíos, personas que hablaban como ellos, lucían como ellos, vivían como ellos. Déjame preguntarte, cuando tú vas a visitar a una familia que se parece a ti de la misma cultura y pasas, te invitan a comer, más o menos esperas algo común, ¿verdad? Unos taquitos, unas gorditas, un guisado, un caldito de res, un caldito de pollo, algo que más o menos tú conoces. ¿Has ido a comer alguna vez con una persona de una cultura completamente diferente a la tuya? Una vez unos hermanos en la otra iglesia me invitaron a comer, ellos eran de Corea, y me invitaron a un mercado coreano. Entonces, sí, vamos a comer, y dice, ahí hay un buffet, lo que te guste. Ok, entonces vamos a comer ahí con los hermanos coreanos. Me llevan a comer a este mercado y en cuanto entro, ¡wow! El olor a pescado, el olor a comida de marisco, ¿verdad? Dices, ¡wow! Ese olor tan fuerte, ¡wow! Pero entras y están los diferentes puestos con las diferentes comidas. Y tú te le quedas viendo, estás buscando los taquitos, ¿verdad? Pues no hay tacos. Estás buscando los California Rolls, los sushis, pues no hay sushis. Y tú ves algunas cosas moviéndose vivas todavía. Y dices tú, ¡ah! Oye, ¿y eso se come? Sí, eso se come, ¿cómo no? Y pues, ¿qué quieres? No, pues, dice, mira, pide es nomás pollo, ¿verdad? No sé qué pollo, está bien. Pero la tensión a veces de las diferencias culturales lo pone a uno en una situación un poquito incómoda. ¿Alguien se ha burlado de ti alguna vez por tu acento? ¿Por la manera en que luces? ¿O te has sentido incómodo cuando no puedes relacionarte como el resto de las personas de cierta cultura? Yo recuerdo cuando vine por primera vez a los Estados Unidos, pues los restaurantes en México son diferentes. Fuimos a un Jason's Deli. Y en el Jason's Deli, un sándwich, ¿verdad? Pues qué tan complicado puede ser un sándwich. En los Estados Unidos un sándwich puede ser muy complicado. Usted ve el menú enorme de lado a lado, ¿verdad? Y 5, 6, 7, 8 diferentes tipos de panes, diferentes carnes, diferentes condimentos, diferentes nombres, un menú enorme. Y todo el mundo tiene que ordenar y hacer lo que les gusta, ¿verdad? Va diciendo los ingredientes y ahí vas. Entonces, me toca a mí. Todos los panes, focaccia, bla, bla. Pues, ¿qué es focaccia? Pues, quién sabe, ¿verdad? ¿Qué será esa mugre? Montones de panes. Y el único que le entendía, white bread. Y el único que yo no quería era white bread. Entonces, pues, pero no entendía a los demás. ¿Qué tipo de pan quiere? Well, white. Ok, white. Siguiente, ¿qué tipo de carne? Está el turkey, está el ham y otro montón de carnes que no entendía. Lo único que yo no quería era turkey or ham. ¿Pero cuál entendía? Turkey or ham. ¿Cuál carne quiere? Turkey. Ahí está el turkey, ¿verdad? Total que a final de cuentas acabo con un sándwich que no quiero, pero es lo único que entiendo. Qué incómodo es eso. Bueno, este pasaje, Felipe, un diácono de Jerusalén, es llevado más allá de su zona de comodidad con los samaritanos. Pero lo interesante en el caso de Felipe es esto, es que Felipe era un diácono que ya tenía cierto ritmo de ministerio y vida cristiana donde él recibía y daba, pero Dios sabía que Felipe tenía un potencial muchísimo más grande, que no era simplemente servir a las mesas. De hecho, en el capítulo 8 en adelante, Felipe se convierte en una persona que después el libro de los Hechos llama Felipe el Evangelista. Felipe tenía un don de evangelismo, de compartir el mensaje de Dios, rompiendo barreras que lo separaban, llevando el mensaje donde no había llegado antes. Y Felipe, después de muchos años, se convierte en una persona de influencia, no solamente con las personas de Samaria, sino en la vida misma de aquel que causó la persecución. Mira, busca un versículo. Busca por favor para mí Hechos capítulo 21, versículo 8 al 9. Hechos 21, 8 al 9. Hechos 21, 8 al 9. Más o menos 20 años más tarde de este pasaje en Hechos 8, el perseguidor, gracias Claudia. ¿Qué pasó? Ya estoy olvidando el español, no se vale, ¿verdad? El perseguidor de la iglesia, hermanos, me están haciendo sentir incómodo. El perseguidor de la iglesia, Pablo, para ese tiempo ya Pablo, se convierte a Cristo, Saulo se convierte en Pablo, y 20 años más tarde, él está haciendo su viaje misionero, su último viaje misionero antes de ir hacia Roma. Pero en este último viaje misionero, ¿sabes a dónde llega a hospedarse? En Hechos 21, 8 al 9, escucha lo que dice la escritura. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los siete diáconos de Hechos 6, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. ¿Sabes dónde se queda Pablo?
en la casa de Felipe, el evangelista. Porque Felipe era una persona de influencia aún en la vida misma de aquel que le había perseguido. Y el que era un perseguidor ahora se había convertido en un hermoso hermano amado en la fe, miembro de la familia. Hermanos, Dios ha puesto tanto potencial en nuestra congregación. Pero para que Dios pueda desarrollar ese potencial y alcanzar a otros, tenemos que salirnos de nuestra zona de comodidad para que Dios manifieste los dones y talentos que nos ha dado para que podamos servirnos. Dios nos ha puesto como congregación que habla español en los Estados Unidos de América, porque el pueblo hispano es enorme. Y Dios quiere que rompamos las barreras que nos separan étnica, racial, culturalmente. Hermanos, cuando vine a los Estados Unidos, una de las primeras cosas que aprendí fue que esta cultura es una cultura racial y culturalmente fragmentada. Pero el Señor Jesucristo le ha dado a la iglesia el poder de reconciliarnos unos con otros. Pero para que eso suceda, Dios nos va a sacar de nuestra comodidad. Muchas veces en la iglesia somos culturas etnocéntricas. ¿Qué significa etnocéntricas? Etnos significa pueblo, nación. Céntrico significa que estamos enfocados en uno mismo. Etnocéntrico significa que nomás mi cultura vale, nomás mi nacionalidad. Iglesias que dicen, yo soy una iglesia mexicana, yo soy una iglesia hispana. Oye, ¿dónde dice la Biblia que la iglesia es mexicana? ¿O hispana? ¿O americana? ¿Dónde? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y la iglesia tiene que dar la bienvenida a personas de todo pueblo y toda nación, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos de todas, ¿qué? Las naciones, todos los etnias, las etnias, los grupos de personas. Todos tienen que ser bienvenidos, pero para que podamos dar la bienvenida, Dios nos va a sacar de nuestra zona de comodidad. Hermanos, relacionarnos con nuestros hermanos anglos y que hablan inglés no es opcional. Es necesario para que podamos ser el cuerpo de Cristo. Hay personas que la diferencia no es el idioma, es el color de piel. ¿Cuál es el color de piel favorito para Dios? No tiene color de piel favorito, ¿verdad? Todos son bienvenidos a la presencia de Dios. Dios quiere formar una iglesia donde a pesar de que no todo mundo come tacos, ¿adivina qué? Está bien. Dios te va a dar tacos, hamburguesas, sushi, barbecue, lo que caiga. Porque en la diversidad de Dios, Dios quiere hacernos más ricos, dándonos los que nos falta a través de nuestros hermanos y hermanas. Felipe el evangelista se convierte en un ejemplo de cómo hacerlo. Pero primero, Dios te va a sacar de tu Jerusalén. Dios te va a sacar de tu zona de comodidad. Cuando eso sucede, Dios te va a preparar para que tus semillas puedan compartirse alrededor. Dios saca a su pueblo de su zona de comodidad porque Dios tiene otra razón. No solamente quiere sacarnos, Dios está buscando a los que están fuera de los muros de nuestra zona de comodidad. ¿Recuerdas lo que Jesús dijo? Donde yo estoy, mi servidor va a estar. Jesús ya está fuera, buscando a personas que están perdidas y nos invita diciendo, ven, únete a mí, ayúdame a buscar a los que están perdidos, búscalos. Felipe el evangelista cuenta las buenas nuevas. Bueno, en este pasaje tenemos 3 diferentes grupos de personas que nos van a hacer bastante incómodos. El primero de ellos es Saulo, el perseguidor. Va a haber personas que nos van a odiar porque somos seguidores de Cristo Jesús. El mundo nos va a odiar, Jesús dijo. Cuando yo acepté al Señor Jesús, yo tenía 14 años. Y mis amigos, mira, en lugar de decirme, ¿sabes qué, Miguel? Qué bueno que estás siguiendo a Jesús. Tu vida ha cambiado, se ve mejor, ya no andas en las parrandas. Tu vida ha cambiado, qué bueno. En lugar de eso, ¿sabes qué me decían? Ay, sí, muy bueno, muy santito. Es que este es el aleluya ya. No lo dejan, le pegan si se va a su religión, no lo deja. Todo el mundo se burlaba porque era el aleluya. Hay personas que te van a perseguir por tu fe, pero Dios nos ha llamado a orar por los que nos persiguen, a bendecir a los que nos maldicen, a orar y amar a nuestros enemigos. El apóstol Pablo estaba persiguiendo a los cristianos y matándolos, poniéndolos en la cárcel. ¿Y sabes qué estaba haciendo Dios? Dios estaba plantando semillas en su corazón a través del sacrificio de su pueblo. La Biblia dice que no seamos vencidos por el mal, sino que venzamos el mal con el bien. Dios nos ha puesto en lugares donde la gente nos va a perseguir, nos va a malentender, nos va a maldecir, pero al bendecirles,
vamos a demostrar que el poder de Dios y su amor son más grandes que el odio de este mundo. Entonces, Dios nos va a sacar de nuestra zona de comodidad porque a veces Dios nos va a pedir que amemos a nuestros enemigos, a los que nos persiguen. Y algunas veces, como Esteban, eso nos puede costar nuestra vida. O como a Felipe, nuestros derechos. Había un hermano en el seminario, sus papás eran de la India. Y este hermano tenía un ministerio donde compartía el evangelio, un orfanatorio. Y las personas de la India que odiaban el evangelio en una ocasión vinieron alrededor desde la casa donde vivían sus papás, porque los iban a quemar vivos. Y traían las antorchas y ya le iban a prender las chozas, ¿verdad? De paja. Ya le iban a prender y adivinen qué sucedió. Una tormenta, no hombre, no había donde tener un lugar seco. El Señor lo impidió. Los papás de este hermano salieron de su choza y oraron por ellos para que el Señor los perdonara. Y al orar, la tormenta se detuvo. ¿Qué está haciendo Dios? Dios está plantando semillas, porque Jesús dijo, perdónalos, no saben lo que hacen. Los que están perdidos tienen que ser encontrados. Ese es Saulo. No solamente esto, el siguiente pasaje, los samaritanos. ¿Quiénes eran los samaritanos? Los samaritanos eran los que decían, como a veces malamente decimos en la cultura hispana, ¿verdad? Son los pochos. Son mitad de aquí, mitad de allá, son las mezclas. Los samaritanos eran personas que el reino de Asiria trajo después de que conquistaron a los de Israel y se los llevaron cautivos. Los trajo para mezclarse con los judíos para destruir su cultura. ¿Qué fue lo que hicieron? Sincretismo. Mezclaron ciertas verdades de Dios, de la religión de los judíos y la idolatría de las religiones paganas, para que la gente pensara que estaba sirviendo a Dios al mismo tiempo sirviendo a los ídolos del mundo. Mezclaron la verdad de Dios y el error del mundo. ¿Sabes qué? Satanás sigue haciendo eso. A veces la gente piensa, si el diablo se me apareciera, pata de gallo y de cabra, de quién sabe qué, ¿verdad? Con un tridente. No. Es una mentira. Satanás se viste como ángel de luz para engañar. Él se te va a presentar como 90% verdad y un poquito de mentira respetable. Porque la paga del pecado es muerte. Si un poquito de pecado entra, un poco de levadura, leuda toda la masa. Satanás te va a dar medias verdades, medias mentiras. Los samaritanos eran personas que estaban atrapados en las garras del sincretismo religioso, en el paganismo, del misticismo, del espiritualismo, del ocultismo. ¿Quién se parece? ¿O es mi coincidencia? Nuestro pueblo hispano, hermanos, es el resultado religioso de una mezcla de cristianismo y paganismo. Si usted va a la Ciudad de México, la catedral está construida encima de los templos indígenas. Muchas de la religión popular, del pensamiento popular del pueblo hispano es mágico religioso. Vea que te soben porque te hicieron mal de ojo. Oye, no, que te hagan la limpia porque traes una suerte de lo peor. Y luego el huevo, ¿verdad? Los talismanes, los amuletos, ponte el imán en el cajoncito del dinero para que te llegue la buena suerte. La herradura, los ajos, aguas, el espejito, la patita de conejo, todo eso es el paganismo del ocultismo y la brujería, donde hay poder espiritual, pero es un poder demoníaco. Simón, el samaritano, era una persona que deslumbraba a la gente con el poder satánico, pero que cuando aparece el evangelio se le cae el teatro. Cuando el nombre de Cristo llega, por cierto, Satanás va a mezclar el nombre de Cristo. Cuando vayas a la limpia, ¿verdad? La curandera en el nombre de todos los santos, de todo el mundo, te va a dar dice que una limpia, te va a dar una embarrada de demonios que no te la vas a poder quitar. No te la vas a poder quitar hasta que te arrepientas de la mezcla de mentiras y rindas tu corazón solamente a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal. ¿Te fijaste lo que hizo Simón? Si tuviera tanto poder, ¿tú crees que necesitaría dinero? A mí me sorprende los adivinos que cobran dinero. ¿No podrías comprarte una lotería sabiendo qué va a pasar en el futuro? No, pero tienen que cobrarte, ¿verdad? Hermano, es una sarta de mentiras. El Espíritu de Dios está presente para liberarnos. ¿Sabes qué hace? El Señor predica el Evangelio, juzga a aquellos que son mitad y mitad, establece la luz, no hay tinieblas en la luz. Pero no solamente eso, aquellos que realmente se rinden a Jesús, rompe las barreras y la tiranía, la esclavitud de Satanás sobre sus vidas. Los apóstoles vienen, oran sobre ellos y reciben el Espíritu Santo. Oye, ¿por qué se esperó el Espíritu Santo a venir? Por la siguiente razón. En los evangelios, el evangelio de Lucas, Jesús ya había ido en una ocasión a Samaria.
pero los samaritanos no le recibieron. ¿Sabes qué dijeron Juan y su hermano Jacobo? Dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como Elías y consuma a los samaritanos? Sí, Señor, que consuma a todos los... ¿De qué nacionalidad quieres que consuma? Los que no te gustan, ¿verdad? Los que no te caen bien. Y Jesús dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. Yo no vine a perder las almas, vine a salvarlas. Cuando el Espíritu Santo viene a través de Pedro y Juan, ¿sabes qué es lo que Dios quiere enseñarle tanto a Pedro y Juan como a los samaritanos? Que de aquellos que se odiaban y no podían verse ni en pintura, ahora Dios estaba haciendo un nuevo pueblo. Ambos iban a necesitarse uno a otros. Hermano, en esta iglesia, Dios nos ha llamado a ser una iglesia para toda nación y toda generación. Vamos a comer y hablar en español, en inglés, en cualquier idioma. Porque el evangelio tiene que ir más allá de los muros de nuestra Jerusalén, a las Samarias, donde la gente no nos cae bien. Y por último, el eunuco. ¿Quién es el eunuco? Los eunucos eran personas que en diferentes etapas de la historia de Israel podían tener gran prominencia política. Un eunuco era un hombre castrado normalmente, que se encargaba de vivir en la corte de un rey para cuidar recursos o posiciones de responsabilidad, por ejemplo, en el harén del rey, con la reina o con las mujeres, para que no hubiera un upsi, ¿verdad? Entonces, este hombre del cual habla era un hombre que tenía muchos recursos y posición económica, pero era literalmente incapaz, impotente de ser parte de la familia de Dios. Porque en la ley, en el Antiguo Testamento, en Levítico y en Deuteronomio, Dios dijo que ningún hombre castrado o ilegítimo o de ciertas nacionalidades podía ser parte de la congregación de los judíos. Este hombre podía ir al templo, pero no podía entrar en el templo, no podía ser parte del pueblo de Dios. Tenía mucho y al mismo tiempo no tenía nada. Pero mientras regresa de Jerusalén, por cierto, él venía del reino de Etiopía, posiblemente y lo más probablemente es que este era un hombre de color negro, era un hombre africano. Piensen por un momento, un hombre que no tenía una opción de ser parte del pueblo de Dios, ahora Dios lo está alcanzando. Él va en su carro y está leyendo Isaías 53, el pasaje que habla acerca del Mesías, del Salvador. Isaías 53 habla de uno que vendría a hacer lo que humanamente no podemos hacer, salvarnos. Isaías 54 habla de un nuevo pacto en el que Dios invitaría a todos por fe a ser perdonados. Isaías 55 habla de una nueva creación donde Dios recrearía todo el mundo, donde el cordero y el león pasarían juntos y todos podrían ser parte de una nueva creación. Escucha bien, Isaías 56 habla acerca de aquellos que estaban excluidos, pero que ahora el Mesías podría traer en comunión con Dios. Y uno de esos grupos eran los eunucos. Dios dijo al eunuco en Isaías 56, no digas que eres un árbol seco, porque yo te voy a dar más hijos de aquellos que tienen hijos. Acércate a mí. Este hombre escucha el evangelio de Jesús porque el Espíritu le dice a Felipe, acércate a él. Comparte a Cristo y él es bautizado. ¿Qué impide? Le ruega, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y a partir de ahí el evangelio va a África hasta lo último de la tierra. Pregunta. ¿Te ha pedido Dios alguna vez, cuando estás muy cerrado tú en tu pinito, en tu cono, hey, ¿por qué no hablas con fulano que está junto a ti? No, qué pena. Mira, quiero que veas alrededor en esta congregación. ¿Dónde estamos sentados? En la comodidad de nuestro espacio, ¿verdad? Ahora ha sido COVID, muchas cosas, pero déjame decirte una cosa. Dios te va a incomodar. Dios te va a incomodar, ¿sabes por qué? Porque Dios no nos ha llamado a la comodidad. ¿Me puede dar un amén? Maybe. ¿Te ha llamado Dios a estar cómodo? No. Dios nos ha llamado a la comodidad, sino a ser transformados a imagen de Jesús. Dios no nos prometió librarnos de los fuegos, pero sí prometió purificarnos y preservarnos a través del fuego. ¿Sabes qué te va a pedir Jesús en los días que vienen? Que te salgas de tu banca de comodidad y te acerques a otros que te hacen incómodo. Empezando aquí adentro. Te aseguro que hay personas en esta congregación que tú ni siquiera conoces, no sabes ni cómo se llaman. Vamos conociéndonos, vamos sirviéndonos, vamos creciendo para poder alcanzar a los que están allá afuera. ¿Sabes por qué adoramos en este cuarto? Porque por lo menos cruzamos camino con gente que son diferentes a nosotros culturalmente. Son nuestros hermanos y hermanas. No son los gringos, no son los güeros, son nuestros hermanos en Cristo.
hermanas en Cristo. Si empieza aquí, de aquí el Señor lo va a usar para salir allá. Va a estar incómodo, pero vas a compartir la vida de Cristo. Oremos. Hay en tu corazón mientras oras, ven a preguntarte, ¿qué fuegos está permitiendo el Señor en tu vida personal para que crezcas más allá de los muros de tu zona de comodidad? El Señor tiene un plan para tu vida que es mayor que el de tu comodidad. ¿Cómo quiere el Señor que te unas a Él en alcanzar a aquellos que están lejos de Él? ¿Estás dispuesto a incomodarte para recibir a aquellos que están lejos del Señor? A lo mejor es una persona que luce diferente a ti. A lo mejor es una persona que habla diferente, come diferente, huele diferente a ti. Tiene diferentes recursos, sea rica o sea pobre. Pero Dios te ha puesto allí para alcanzarle, para llevarle el evangelio, así como Felipe al etíope, así como Felipe a los samaritanos, así como Felipe a Pablo mismo. A lo mejor es alguien que te odia por ser cristiano. Ama a tu enemigo. Ora por aquellos que no te gustan. Dios no te pide que te gusten. Dios te pide que los ames. Señor, estamos aquí delante de ti confesando que la verdad, Señor, a mí me gusta lo que a mí me gusta. Yo quiero lo que yo quiero y Señor, muchas veces lo que yo quiero no es lo que tú quieres. Pero te necesito, Señor. Cambia mi corazón, Señor. Cambia mi vida para que yo quiera lo que tú quieres, Señor. Señor, te pido como congregación que esta congregación, Señor, en español que has puesto en esta iglesia, sea un modelo y un ejemplo de amor, de servicio, de aceptación y reconciliación por tu evangelio, Señor. En nuestro corazón estamos tan divididos a veces, pero tu evangelio nos ha sanado. Te pido, Señor, que cuando el mundo nos vea tu amor en nosotros, que pueda decir cuánto se ama, Señor, y que por eso reconozcan que somos tus discípulos, Señor. Empieza aquí con nosotros, Señor. Rompe las barreras de comodidad y separación que nos separan, Señor, por nuestro idioma, por nuestra cultura. Haznos uno, Señor Jesús, en ti, para que el mundo crea, Jesús, que tu Padre te ha enviado y que nos has salvado, Señor. Haznos uno, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús.